tropa profesional. Perfecto. Sobre la cuenta o puntos varios ofrezco la palabra. Senador Saavedra. A ver, está sin, ahí sí, a ver, ahí sí. Ahí está. Gracias, presidente. Quiero solicitarle a usted y a la comisión que tengamos una sesión como corresponde para el tratamiento de dos temas, dos temas que han tenido connotación pública. Uno, la sustracción de armamento acá en el regimiento Maipo, entiendo por 2 veces, y lo que ocurrió en el norte del país con el involucramiento de personal del ejército en el tráfico hasta ahí. Eso solicito. Senador Saavedra, me parece que es un tema que puede, obviamente, y tiene que ser parte de lo que puede haber esta comisión, así que vamos a fijar fecha a la brevedad posible para verlo. Así que, acordado, así se acuerda. Sí. ¿Algún otro tema? Tenemos, la sesión de hoy ha sido convocada para continuar con el estudio de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo en el proyecto de infraestructura crítica. Entiendo que las mesas, la mesa técnica que ha funcionado para revisar este proyecto por parte de nuestros asesores ha hecho un trabajo que ha avanzado en algunos artículos, así que le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo si quieren contarnos los avances y podamos entrar en el despacho ya y las votaciones de los artículos que tenemos avanzados en ese proceso. Por favor, secretario. Buenos días, presidente. Efectivamente, la mesa de asesores se ha reunido y se ha llegado a algunas propuestas que pueden ser parte del objeto de la sesión de hoy. Esto ocurrió en fecha 26 de junio y que tendría como objeto revisar los artículos 6, 7 sobre los planes nacionales, regionales, el artículo 8 sobre la obligación de presentar un plan operativo respecto de operadores que no sean propietarios y operadores propietarios, artículo 9, nuevo, respecto del Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica, que incluye también el procedimiento. Es un artículo, el último, el 9 largo, que Sí. podría efectivamente concluir, de hecho, la sesión. Claro, hasta la fase 3 de elaboración del Catálogo Nacional de Infraestructura Así Crítica. es. Eso, hasta eso, y en general se llegó a un acuerdo razonable respecto al tema. Ya empecemos entonces sobre esto la discusión y posterior votación. Secretaria. Gracias, señor presidente. La última sesión, como se ha señalado, se aprobó el artículo 5º y en consecuencia ahora la mesa técnica propone la siguiente redacción para un artículo 6º y que recoge indicaciones del Ejecutivo y de señores senadores. Capítulo 1. Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica. El Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, en adelante el Plan Nacional, es un plan estratégico que define y orienta las acciones y coordinaciones generales a nivel nacional necesarias para la protección de la infraestructura crítica. El plan deberá incluir al menos 1. Un capítulo destinado a la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 2. Directrices generales para la coordinación de acciones de prevención y respuesta orientadas a disminuir el riesgo, superar las vulnerabilidades y enfrentar las amenazas y ataques. 3. Definición de un sistema de niveles de alerta y monitoreo de ataques y amenazas de ataque. El Plan Nacional será definido por el Ministerio del Interior mediante decreto exento de carácter secreto. Para su elaboración, el Ministerio deberá considerar un informe con recomendaciones del Ministerio de Defensa Nacional, de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad Pública. El Plan Nacional se revisará y, en caso de ser necesario, se actualizará a lo menos cada 2 años. El Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica deberá ser puesto en conocimiento del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional y del Centro Integrado de Coordinación Policial
a través del Ministerio de Seguridad Pública, con el objeto de determinar las necesidades y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas para el despliegue seguro de fuerzas en caso sean requeridas. Los actos a que hace mención este artículo tendrán el carácter de secreto. ¿Eso sería? Eso es, señores. Sobre esta norma, bueno, entiendo que lo que hay adicional es la parte que está en negrita, donde dice que es básicamente la situación puesta en conocimiento del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Entiendo que eso sería la diferencia. Soy el Ejecutivo, subsecretario, pues le ofrezco la palabra a los parlamentarios. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. La verdad es que en la indicación sustitutiva del Ejecutivo ya venía una referencia, pero lo que efectivamente se incluye acá es tanto al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional como al nuevo Centro Integrado de Coordinación Policial, que forma parte de la institucionalidad nueva del Ministerio de Seguridad Pública. Es un organismo asesor del ministro o ministra de Seguridad Pública que también tiene dentro de sus funciones, por ejemplo, hacer evaluaciones de riesgo estratégico, y por lo mismo se consideró por parte de los asesores prudente incluir a esa institucionalidad nueva dentro de los procesos, no de evaluación del plan a presentar, sino que del plan presentado, con el objetivo, como dice la indicación, de determinar la necesidad y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas que las fuerzas, y ahí habla de las fuerzas por referirse a las armadas y a las policiales, deberán implementar, desarrollar para efectos de efectivamente desplegarse de manera segura, dice la indicación, en caso que sean requeridas. Recordar que el requerimiento de las Fuerzas Armadas tiene una regulación constitucional y legal que es bajo instrucción directa del presidente. No así las fuerzas policiales, que en el resguardo de infraestructura crítica no forma parte de sus labores habituales. Perfecto. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Y por su medio agradecer la presencia del subsecretario, la asesora, para explicar la importancia de este artículo, el artículo 6, que por la relevancia que tiene, y yo quiero partir de atrás hacia adelante, tiene que tener carácter secreto, porque aquí se desnudan todas las vulnerabilidades que tiene el sistema nacional y se hace el análisis de riesgo y amenaza, que es fundamental para poder enfrentarlo. Señor presidente, aquí se habla de 3 ministerios: Ministerio del Interior, de quien depende la Agencia Nacional de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad Pública, de donde está el nuevo Centro Integrado de Coordinación Policial; y también el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos, y partiendo tal como lo señalé de atrás para adelante, la definición de un sistema de niveles de alerta que es esencial para todo sistema. No se puede estar de 0 y pasar al máximo. Se hace de forma gradual. Hay niveles, hay países que tienen 5 niveles o 4, hay que estudiar cuáles van a ser esos niveles, eso no es materia de la ley, pero sí establecer que tienen que haber niveles de alerta. Y esos niveles de alerta tienen que ir significando a los operadores de la infraestructura crítica ir cumpliendo nuevas obligaciones. ¿Por qué? Y aquí viene la parte importante, porque puede que algunas de esas entidades privadas incluso quede en la condición de entidad obligada y tenga que tener vigilantes armados. Es por eso que es fundamental la coordinación a través del OS-10 de Carabineros, que es parte del Centro Integrado de Coordinación Policial, para efecto de poder comprender cómo se va cumpliendo el despliegue de las alertas. ¿Quién es el que va a controlar las alertas? Bueno, debiera ser este centro integrado. Esto, haciendo un símil en política pública, los centros de protección de infraestructura crítica británico o el español, el CNPIC. En el CNPIC se hace con las dos policías, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Lo mismo va a ocurrir en este Centro Integrado de Coordinación Policial. Están las dos policías, está Carabineros y está la PDI. Entonces se pueden establecer formas o estructuras similares para poder resolver este tema que es tan complejo. ¿Quién da la alerta? Porque ese es el problema. La alerta no es que se cambie a gusto. Amaneció nublado, subamos la alerta.
La alerta responde, porque la reforma constitucional señala ante peligro grave o inminente. Bueno, ¿quién determina el peligro grave o inminente? ¿Quién lo califica? El sistema de inteligencia del Estado, que está representado, en este caso, por la Agencia Nacional de Inteligencia. Porque cuando se va a hacer uso de la máxima capacidad del Estado, que es disponer de fuerzas militares, es porque el peligro es real, es evidente. O sea, van a ir a destruir un puente. Bueno, despliegue rápidamente, sin necesidad de tener un estado de excepción, a un grupo, una fuerza que está entrenada, que conoce el lugar y que lo puede proteger. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que dure la alerta. Si pasó la alerta, ya se controló, se disminuye, baja y sigue la situación. Entonces los sistemas de alerta son esenciales. Yo quiero hacer este punto, es esencial el sistema de alerta y por eso partí de atrás para adelante, primero secreto, después sistema de alerta. Las direcciones generales del plan están para la parte que es más importante, que es la seguridad por diseño. ¿Y esto para qué? Para disminuir el riesgo. El riesgo existe cuando uno no toma medidas y deja todo preparado para que alguien entre y destruya. Bueno, tendrán que tomarse las medidas, identificarse cuáles son las vulnerabilidades que se pueden explotar y de ahí mitigarlas. Las matrices de riesgo lo que buscan es identificar el riesgo, mitigarlo. Y eso son acciones concretas que se tienen que llevar. Y para eso tiene que haber personas especializadas en temas de seguridad y protección de infraestructura crítica que puedan ver que estas directrices generales se están cumpliendo. O sea, estamos hablando de... Y finalmente, el capítulo destinado a la identificación de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Y este es un trabajo que si bien va a estar concentrado en la agencia, donde va a estar el sistema de las dependencias y las interdependencias, sí es necesario que a nivel regional, después lo vamos a ver, esto tenga una expresión particular. El plan es el nacional, después vamos a ver las otras expresiones, pero esto es lo que da el corazón al sistema. Y el corazón va a estar, llamémoslo, una base de datos en la ANIN, con todas las dependencias y las interdependencias, va a estar con un grupo especializado en el Centro Integrado de Coordinación Policial para ir viendo cómo va, y se va a ir llevando de acuerdo a alertas que van subiendo o bajando los medios que sean necesarios. Yo creo que la indicación tal como quedó refleja exactamente lo que se requiere, porque permite a quienes van a hacer uso de la fuerza, ya sea el Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto o las policías para articular todo, la seguridad de la instalación que tienen que controlar al operador, la seguridad de los vigilantes privados, la seguridad municipal, todas las capas de seguridad para prevenir que alguna de estas infraestructuras sea destruida. En atención a lo anterior, yo recomendaría votar a favor del texto tal como está propuesto y con la recomendación de que esto sea considerado aprobar la enmienda con modificaciones, que es finalmente lo que se señala, presidente. Gracias. El resto de los señores senadores, ofrezco la palabra. Senador Buenchumilla, don Francisco Buenchumilla. Muchas gracias, presidente. Mira, dos observaciones, dos dudas, consultas, no son afirmaciones. Me pareció entender de lo que dice el senador Kenneth Pugh, que la gravedad e inminencia para que opere la decisión del presidente debería estar precedido de un informe de inteligencia. No sé si exactamente eso es restrictivo, porque probablemente la gravedad de un hecho podrá ser anticipada, pero la inminencia es una cosa que supera incluso a la anticipación, porque pudiera haber un hecho que sea tan inminente que en los canales de comunicación y de información al presidente hagan que deba tomar una decisión ya. Entonces, yo no quiero que quede en la historia de la ley como que necesariamente restringimos los canales de comunicación que tenga el presidente solo a los servicios de inteligencia, porque puede que en algún minuto no estén, pero puede tener otros canales, el presidente. Incluso porque la decisión del presidente es una decisión en definitiva política, de decir voy a usar las Fuerzas Armadas en este peligro grave e inminente. Entonces, la inminencia me parece a mí que puedes rebotarte en la cara, lo que te hace necesario tomar la medida desde ya. Digo yo, esa es una primera duda y termino con lo segundo. Y la otra duda es una duda jurídica.
Cuando dice los actos a los que se hace mención este artículo tendrán el carácter de secreto. Dice los actos. Los actos. Todo esto que está aquí son actos, está en relación con el artículo 8º de la Constitución. Para los efectos de que después no tengamos problema con el Consejo de la Transparencia. ¿Qué es lo que va a ser secreto? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que señala, digamos... Sí, porque el artículo 8º más bien yo creo que se refiere a los fundamentos de los actos. No sé, por eso yo lo planteo como duda, presidente. Eso. Al Ejecutivo le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, como comenta el señor Buenchumilla, la Constitución en el artículo 32, número 21, dispone que el presidente, frente a peligro grave e inminente, determinará la decisión, ¿ya? Yo creo que lo que, por lo tanto, no necesita, efectivamente, por regulación constitucional, un informe, ¿ya? Lo que yo creo que plantea, por su intermedio, presidente, el señor Priu, con buen criterio, es que si vamos a tener un plan, que es lo que se vota ahora, este artículo, ese plan debería considerar la forma en que el presidente va a ser informado para tomar esa decisión, que puede ser que efectivamente en alguna circunstancia específica sea incluso de manera verbal por la rapidez o inminencia del ataque que se enfrenta. Pero lo que yo creo que a lo que se hacía referencia el señor Piuk era, por su intermedio, presidente, más bien la necesidad de que el plan considere esa inteligencia previa para que el presidente pueda tomar la decisión de manera informada. Yo creo que iba a esa referencia. Sí hago presente que el plan considera toda la arquitectura de protección de infraestructura crítica, dentro de la cual no está solamente las Fuerzas Armadas, está la seguridad privada inicialmente, ¿cierto? La coordinación con las policías y finalmente una activación eventual de las Fuerzas Armadas. Entonces el plan es un poco más general y probablemente el sistema de alertas y amenaza considere esa gradualidad de protección también. Es decir, frente a gradualidad de amenaza, gradualidad de protección. En derecho comparado y en otros países, efectivamente, algunos países activan la presencia de algún tipo de fuerza dependiendo de la gravedad de la amenaza o alerta a la que se están enfrentando. En ese sentido, creo que lo que hace referencia el senador Piuk por su intermedio, presidente, es más bien a que el plan considere esas distintas etapas para que el presidente, cuando tenga que tomar una decisión que puede ser grave, tenga a la vista el plan y que el plan considere esta graduación, sin perjuicio de que frente a una inminencia el presidente va a tener que tomar la decisión en el momento. Y eso, en ese sentido, la Constitución lo habilita para ello. En relación a actos, efectivamente, nosotros somos conscientes de la pugna de principios constitucionales que siempre se enfrenta entre la protección, seguridad y la protección de los procedimientos que dan cuenta de actos de seguridad con la transparencia. Pero aquí, igual que como ocurre muchas veces en procedimientos policiales, en procedimientos investigativos del Ministerio Público, la ratio del artículo 182 del Código Procesal Penal para declarar reservadas solo para los intervinientes de las investigaciones también es una pugna, hay un principio que está en juego, tiene que ver, claro, con el respeto, con que la investigación se desarrolle libremente, con el respeto de la privacidad de las personas que están siendo investigadas. Acá en este caso tiene que ver con el respeto y sobre todo con la protección de la seguridad del país. Muchos actos necesitan tener una reserva para que no se sepa de antemano, no sea público, por ejemplo, el catálogo de infraestructuras críticas del país. En ese sentido, el Plan Nacional, en la forma en cómo se termina el catálogo, puede incluir el catálogo. Y en ese sentido, la referencia que se hace en el inciso final del artículo que se está proponiendo aprobar dice relación con los actos administrativos, tanto de trámite como el acto administrativo final, que es el plan, que puede incluso considerar el catálogo de infraestructuras críticas, sea catalogado de secreto. La razón del secreto tiene que ver con que... ¿Puede repetir esta última parte? Cuando la parte que dice a los actos a los que hace mención este artículo tendrán carácter de secreto se refiere a actos jurídicos, ¿verdad? Actos jurídicos, a los actos administrativos de trámite y el final que dieron lugar al plan. Perfecto. El plan contiene los informes de los tres ¿No habría sido ministerios? mejor, no tuvieron la discusión de haberlo dejado expresamente establecido así como actos jurídicos, decretos, o en general se entiende para los efectos de las personas que les toque aplicar esta norma? Podrían ser, o sea, si nosotros decimos acto administrativo, queda claro que son los actos ¿Sabe de la mejor agregarle administración. acto administrativo? ¿Te parece a la comisión? Sí, sí.
Es que no está, espérese, no está. Es que debería ser tal vez porque no es lo mismo decir acto jurídico administrativo que un acto administrativo. Yo creo que debería ser un acto jurídico administrativo, entiendo yo, porque no estamos hablando de un hecho fáctico, un acto, como tomar este vaso, que no es un acto, pero no se puede oxidar. pero no es acto jurídico. ¿Mm? ¿Ah? Por favor. Sí, la referencia a acto administrativo que se propone es más bien una referencia al concepto habitual que se realiza el acto administrativo, que es el acto los actos jurídicos que realiza la administración, no los actos fácticos de los administradores, de los agentes públicos. En ese sentido, acto administrativo ha sido siempre reconocido como un concepto que reúne a los actos jurídicos administrativos y sus fundamentos. En ese sentido, me parece que estamos en un lugar seguro si ponemos acto administrativo, por cuanto es la forma en que se expresa siempre la administración. Sí, mire, la ley, solo para cerrar esta idea, gracias. El artículo 3 de la ley de base de los procedimientos administrativos establece en su artículo segundo, o sea, en su inciso segundo, que para los efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad a realizar en el ejercicio de una potestad pública. O sea, el concepto al que yo estaba haciendo referencia de acto administrativo es ese, es el acto jurídico, el acto formal, si quiere, de la administración. 880, sí. Ah, bueno, entonces con mayor razón, entonces, valga la cita. ¿Cómo queda la redacción entonces? Sería los actos administrativos a los que hace mención este artículo tendrán carácter de secreto. Perfecto. Sí. Perfecto. Presidente, a una Sí. corrección de forma, Dale. nos parece que sería bueno, en vez del punto seguido, a través del Ministerio de Seguridad Pública, en la propuesta, en ¿Ya? negrita, que sea una coma y una C minúscula. Tiene una sugerencia, la secretaria se había percatado. Ah, vale, gracias. Sí, secretaria. Sí, es que respecto a lo que decía el subsecretario, ese inciso se repite, bueno, con diferencia a raíz del plan regional, y ahí está bien redactado, yo diría. En la página 5, entonces lo que podría hacer la comisión es, que es lo mismo, pero tiene comas y no tiene ese punto seguido que como que con el objeto de tampoco corresponde ahí. O sea, está bien redactado. La Secretaría entiende a raíz de los planes regionales. Lo que dice, están de acuerdo, ¿no? A raíz de los planes nacionales. Entonces, este inciso habría que aprobarlo, bueno, todo va a ir a referéndum, con enmienda formal en el sentido que se acoge la redacción de la página 5, que tiene las comas donde debe ir y no tiene puntos donde no corresponde en realidad. ¿Si les parece? No, que unos son planes regionales, aquí estamos hablando del plan nacional. No, la redacción es distinta, dice por mes, después de Defensa Nacional, tiene una coma y después tiene otra coma, y del Centro Integrado de Coordinación Policial, y después todo eso con el objeto de tal cosa. ¿No es cierto? El Ejecutivo está de acuerdo con que la redacción es más feliz, la de los planes regionales, que los planes nacionales, así que ningún problema en que donde diga plan regional se cambie por plan nacional y en lo demás se mantengan las comas y la redacción de ese Sí. otro. Muy bien. Presidente, Sí. sí, en consecuencia, y siguiendo el criterio que la Comisión ha adoptado en los artículos preliminares, en el título se aprobaría cómo viene la propuesta de la mesa. Ahora, esta propuesta de la mesa técnica después van a presentar una indicación sustitutiva, o sea, se va a aprobar la propuesta de la mesa técnica ad referéndum. Luego, el Ejecutivo, según conversamos con Leslie, va a retirar esta indicación para que no haya dos indicaciones sobre la misma materia y va a presentar una indicación con el contenido de lo que se está aprobando ad referéndum. En ese entendido,
la indicación del Ejecutivo, que este capítulo no existía en el texto aprobado en general, que se llama Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y la indicación número 19, que está en la página 2 del comparado, que es exactamente igual, se podrían dar por aprobadas con enmiendas porque, bueno, es un título y porque la denominación correcta sería en singular, como ya se aprobó anteriormente, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y por la otra, dice de aceptarse esta sugerencia, la indicación del Ejecutivo, esa después va a ser retirada, por ahora habría que dejarla en estado dependiente, pero respecto de la de los señores integrantes, algunos de la comisión, senadora y senadores, esa indicación se están declarando inadmisibles, que es lo que corresponde. Porque entonces la indicación 19 sería aprobada. Voy a tomar una votación. Sí, por favor. Senador Saavedra, senador Piu, senador Osandón, senador Huenchumilla, señor presidente, ya. Entonces, en cuanto a los títulos, se aprobarían con enmienda 5-0. La propuesta de la mesa técnica se aprobaría en los mismos términos en que viene formulada, porque esa enmienda, con una enmienda al inciso final que se agregó el vocablo administrativo, sí, y la indicación del Ejecutivo quedaría pendiente para ser retirada cuando se presente la indicación definitiva, y la indicación número 21 sería declarada inadmisible. Después, en la página 3 del comparado pequeño, está también la propuesta de la mesa técnica para el capítulo 2, que se llama Planes Regionales de Protección de Infraestructura Crítica. Senador. Muchas gracias, presidente. Sí, antes de continuar, solamente hacer la siguiente observación general. Vamos a constituir la Comisión Mixta de Inteligencia, donde van a tener que homologarse muchas de las cosas que estamos diciendo ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante que sea la Comisión de Defensa también la que constituya la Mixta, para que esto converse y converse bien. Tenemos que estar los dos muy coordinados, de tal forma que durante todo el desarrollo esto quede parte de eso. Eso, presidente, gracias. Perfecto. ¿Está resuelto eso? Sí. Está perfecto. Estamos... Capítulo 2, página 3 del comparado de la minuta. De la minuta. Página 3 de la minuta. Planes Regionales. de infraestructura. Planes regionales de protección de infraestructura crítica. Los planes regionales de protección de infraestructura crítica, en adelante los planes regionales, definen y orientan las acciones y coordinaciones a nivel regional necesarias para la protección de la infraestructura crítica de cada región del país. Estos planes se basarán en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional y deberán incluir al menos 1. Un capítulo destinado a la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades regionales. 2. Directrices específicas para la coordinación de acciones de prevención y respuestas orientada a disminuir el riesgo, superar las vulnerabilidades y enfrentar las amenazas y ataques. 3. Un programa de resiliencia de la infraestructura crítica que contenga un conjunto detallado de procedimientos y estrategias destinados a garantizar su continuidad frente a posibles amenazas o ataques. Para la elaboración de los planes regionales, el Ministerio del Interior deberá considerar los informes con recomendaciones del Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad Pública. Recibidos los informes, los remitirá a los delegados presidenciales regionales de la región a que se refiere el plan, los que elaborarán una propuesta del respectivo plan regional que será enviada al Ministerio del Interior.
residida en la propuesta, el Ministerio del Interior, mediante uno o más decretos exentos sujetos a secreto, aprobará los respectivos planes regionales. Los planes regionales se revisarán y, en caso de ser necesario, se actualizarán a lo menos cada 2 años y serán concordantes con el Plan Nacional. El responsable de su implementación y seguimiento será el delegado presidencial regional de la región correspondiente. Los planes regionales de protección de infraestructura crítica deberán ser puestos en conocimiento del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y del Centro Integrado de Coordinación Policial a través del Ministerio de Seguridad Pública, con el objeto de identificar las necesidades y fortalecer las capacidades estratégicas necesarias para el despliegue seguro de fuerzas en caso de que éstas sean requeridas. Los actos a los que hace mención este artículo tendrán el carácter de secreto. Es un artículo bastante similar al anterior y quizás habría que readecuar el tema de actos administrativos. Yo no sé si el Ejecutivo quiere hacer alguna precisión adicional, pero me parece que el artículo responde a más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo que el anterior. Obviamente en el contexto regional. Gracias, presidente. Efectivamente, contiene una novedad que está marcado en negrito, que es el numeral 3, que dice relación con un programa de resiliencia e infraestructura, que se incluye acá porque la resiliencia depende mucho por motivos geográficos y locales. En ese sentido, son los planes regionales los que tienen que hacerse cargo de la realidad más local y regional de cada región, porque no es igual una resiliencia en el norte, para ser muy gráfico el ejemplo, en el desierto que una resiliencia en la región del Biobío, por ejemplo, por dar una región al azar. O la Araucanía. Entonces, yo creo que la única novedad sería esa. Y efectivamente, me parece que los actos administrativos debería ser algo que podríamos incluir ahora al referéndum, como comentaba la secretaria de la comisión. Muchas gracias, presidente. Efectivamente se valora el haber agregado el programa de resiliencia, fundamental. Sí quiero destacar que a diferencia de los artículos anteriores, que es el Plan Nacional, que lo fuerte del sistema de alerta, aquí está la responsabilidad del delegado presidencial regional. Aquí es donde viene algo es fundamental que se señala en la revisión que tiene que tener, pero que es el responsable de su implementación y seguimiento. Y esto es un tema no menor. El delegado presidencial regional va a tener una nueva función. Hay una propuesta en paralelo de generar algo que Estados Unidos tiene. Estados Unidos tiene el mes de noviembre declarado el mes de la protección de la infraestructura crítica. ¿Qué permite eso? Que durante noviembre se puedan hacer ejercicios de comprobación. Si no sacamos nada con tener planes estupendos que digan cosas fantásticas si no se prueban. Entonces, esto para que el Ejecutivo le pueda dar algún tipo de urgencia a ese proyecto que está en la Cámara de Diputados, Comisión de Defensa, para poder tener un mes dedicado a la protección de la infraestructura crítica que se puedan planificar, organizar y ver qué funciona. ¿Dónde viene el tema de la bajada regional, señor presidente? En la priorización. La región va a tener que en su plan establecer prioridades, porque es imposible protegerlo todo. Entonces, aquí es donde va a tener que verse bien, en base a los medios que tiene la región, qué es lo que efectivamente se puede proteger o no. Entonces, aquí viene la importancia en donde hay una persona que está a cargo, el delegado presidencial regional, hay un mecanismo previsto, pero también tienen que vivir la realidad, que es adaptarse a los medios que realmente van a tener. Esta es la forma correcta, me parece muy bien. Yo recomiendo votar a favor, señor presidente. Gracias. El senador Saavedra. Ahí. Ahí estamos. No, un comentario general. Acá con esto los delegados presidenciales regionales tienden a consolidarse. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué? No, si yo no lo veo como problema. Ese es el punto, porque lo que estamos haciendo ante un eventual cambio de la aguja política, esto puede cambiar.
pero si vamos por este camino, a mi entender se consolida. Y del punto de vista administrativo, porque el delegado no es todopoderoso y las capacidades para la elaboración de lo que aquí se le está pidiendo, la elaboración de un plan de carácter regional donde se establezca todas las vulnerabilidades, la fortaleza, en fin, lo que se tenga, las amenazas que existan. Aquí no se menciona, pero como está mencionado la dirección o el mando administrativo desde el Ministerio del Interior, y eso en las regiones se divide, a mi entender, en dos líneas. Evidentemente, el delegado presidencial regional y el CEREMI de Interior. Esa es seguridad. Entonces, yo no sé si dentro de la redacción incorporar la parte administrativa, que si no está, esto es derecho público, o a lo mejor es redundancia lo que estoy planteando, pero es una situación que se va a tener puesto ya en escena y en las regiones. Esto tiene connotaciones distintas y evidentemente puede generar fricciones que no son necesarias para la elaboración de los planes y más después la aplicación y lo que sugiere con mucha oportunidad e inteligencia el senador que después por su intermedio de la puesta en práctica, de estar permanentemente haciendo el check-and-list respecto de qué tenemos, qué no tenemos, cómo, y lo que tenemos, cómo lo tenemos. Entonces, lo planteo si es que fuera posible incorporarlo, porque administrativamente, a mi entender, debiera tener un correlato en las regiones estos CEREMIs. Senador Buenchumilla. Me pidió también la palabra. No, yo tengo dos consultas también. Una en el número 3, artículo 7, ¿no es cierto? Estamos en eso, ¿no? Sí. En el número 3 se habla de que este programa debe contener un conjunto detallado de procedimientos y estrategias destinados a garantizar su continuidad frente a posibles amenazas o ataques. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre procedimiento y estrategias? Yo entiendo que el procedimiento es el camino a seguir y la estrategia es el cómo haces tú las cosas. Y cuando tú preguntas cómo hacer una cosa, ¿no debería ser eso flexible? Porque tú tienes un procedimiento, un camino a seguir. Pero el hecho puede generar que tú tengas que flexibilizar tu estrategia frente a un hecho que tienes que, digamos, responder. Entonces, tal vez, ¿quiénes nos podría, no sé? Porque si tú colocas que el programa tiene que contener una estrategia, a lo mejor tú estás rigidizando y le estás dando menos poder de maniobra a la autoridad política para que, digamos, señalado el camino del procedimiento, pueda usar distintas estrategias para ser más eficiente. Es una duda que yo planteo, como digo, y a lo mejor el senador quien nos puede ayudar. ¿Mm? Y lo otro es que, una cosa jurídica también, señor subsecretario, con su intermedio presidente, es que el último inciso se refiere a los actos, ¿no es cierto? Sí. Tendrán carácter. Y comprende todo el artículo. Pero antes ya habíamos dicho que los decretos exentos estarán sujetos a secreto. Entiendo yo que el último es un inciso de cierre que comprende todo el artículo. ¿Y por qué entonces yo le coloco particularmente un nuevo secreto aquí al decreto exento? Entonces pudiera parecer como que, digo yo, no sé si me entiende. Senador Pius, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, muchas gracias, presidente. Primero, respecto a la orgánica de quienes van a intervenir, obviamente el delegado presidencial regional va a tener que convocar a su comité que tiene previsto
Perdón, podemos esperar. ¿Le parece? Sí. Ok, muchas gracias, presidente. Solamente para ver cómo lo va a tener que hacer el delegado presidencial regional. Él convoca normalmente, y se ve en los casos de catástrofe o de emergencia, a la fuerza. Están la autoridad máxima de cada institución, del ejército, si está el ejército, la marina, si está la marina, la fuerza aérea, si está la fuerza aérea. Y entre todos toman la tarea, no es que la tenga que hacer el delegado presidencial regional solo. Yo creo que no conviene bajar el nivel a empezar a poner Seremi y otro, porque habría que nombrar toda la primera línea, o sea, mejor darle la tarea al delegado presidencial regional, porque ahí se conecta con lo que señala, por cierto, el nuevo presidente, el senador Buenchumilla, respecto a la estrategia. ¿Sí? No, seguimos. Está de presidente accidental el senador Buenchumilla. En la estrategia persigue fines. ¿Qué fin es el que está persiguiendo? Se usan medios, que son los que dispone la región, y después vienen las formas. O sea, una estrategia tiene que tener fines, medios y formas. Y aquí viene el por qué cada región tiene que desarrollar una estrategia regional propia a su naturaleza, a la identificación de los activos más importantes a proteger, y por eso la priorización es importante, la dependencia e interdependencia. Algunas veces un elemento puede eliminar o disminuir una capacidad gigantesca, entonces eso va a aparecer como más importante. Efectivamente, la forma de cómo lo va a enfrentar va a tener que ser además de acuerdo al grado de alerta, que no lo fija la región. El grado de alerta se fija a nivel nacional. Entonces, aquí viene la primera de las advertencias cuando se declaren las alertas. Bueno, ¿a quién se le da la alerta? ¿Y quiénes van a tener que activarse o no? Tema no menor. Eso es para ir viendo en el mecanismo. Por eso, juntar procedimientos y estrategias pueden no ser tan prácticos. Y si uno dijera, mire, ¿qué es lo más fácil que tiene que tener un delegado presidencial regional? Es una estrategia, porque va a tener en cuenta todo, qué es lo que se espera lograr, con qué medios se van a hacer, de qué formas se van a hacer cada uno, y así poder resolverle el problema a la región. No es copy-paste de regiones. Cada región tiene una naturaleza distinta, tiene cosas distintas, obviamente los párrafos, los números podrán ser iguales, pero lo que va a decir cada una va a ser básicamente lo que esa región sea capaz de hacer. Eso es lo que podría comentar, presidente. Me parece bien las observaciones que se hicieron y sí señalar que también tiene que, para efecto del Consejo para la Transparencia, como aquí ya se ven en forma precisa, clara, las vulnerabilidades que afectan a la región, donde van a estar descritas, el nivel de reserva es el más alto, el secreto de Estado, si algún día lo llegamos a tener, para proteger la información. Gracias, presidente. El Ejecutivo, Rafael. Muchas gracias, presidente. Yendo por cada uno de los comentarios de los senadores, por su intermedio, presidente, para comentar lo señalado por el senador Piu, por el senador Buenchumilla, en primer lugar. No, voy a cambiar por el señor Saavedra primero, porque fue el primero que habló. Por su intermedio, sí. El Ejecutivo tiene que estar de acuerdo con el señor Piu en este sentido, señor Saavedra, por una razón. En la reforma que realizamos a los delegados presidenciales regionales, al crear el Ministerio de Seguridad, establecimos que los delegados son los jefes del gobierno en la región, en forma lacónica. Y por lo tanto, el responsable de la implementación del delegado es en su rol de coordinador de todas las instituciones públicas presentes en la región. Entonces, al decir es el delegado, primero, efectivamente, hacemos lo que hicimos en seguridad privada, que es darle nuevas potestades a los delegados. Los legisladores acaban de aprobar una ley de seguridad privada en donde efectivamente también se dan nuevas potestades a los delegados presidenciales regionales, ¿ya? Que aprobar, en ese caso, o sea, planteo que esta no es la primera norma en la que los delegados presidenciales regionales adquieren nuevas competencias. La ley de seguridad privada es otra, por dar ejemplo. Sí, lo entiendo. Pero en este caso, la nueva competencia que se le da en ese nuevo rol de coordinador. No es que él tenga que implementar con su equipo el plan, sino que más bien él tiene que coordinar al Seremi de Seguridad, al Seremi de Transportes, probablemente al Seremi de Obras Públicas y a todos los otros Seremis presentes en la región. Defensa no tiene Seremis, pero tiene
mandos regionales que probablemente tengan que ser también coordinados por el delegado. Si hay estado de excepción con el GEDENA, tendría que haber una coordinación. Pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta ese rol coordinador, y me parece que en ese sentido la redacción da cuenta de ello, al dejarlo solo al delegado en ese rol. Segundo, nos parece que no daña, o sea, efectivamente, en puridad uno podría, por su intermedio, presidente, para lo que comentaba el señor Buenchumilla, dejar a los decretos exentos sin la referencia a sujetos a secreto, por cuanto al final los actos administrativos a los que se menciona en este artículo todos tendrán carácter secreto. Pero me parece que es importante el marcar ese punto, porque en ese decreto efectivamente está la forma de responder del Estado frente a un acto. Entonces, yo creo que en ese sentido marcar no es menos por menos es más, o más por más es menos. Yo creo que no, acá es una énfasis. Y finalmente me parece que, y esto es interesante porque podemos tener una discusión, pero me parece que es importante darla. Efectivamente, el concepto de estrategia es un concepto poco jurídico, ¿verdad? En respuesta a los comentarios del senador Buenchumí y el señor Puig, presidente. Y por lo tanto, claro, a lo que está habituado la administración del Estado en Chile es al concepto de procedimiento. El concepto de estrategia es un concepto que no es utilizado por el derecho chileno en demasía. Existe, pero poco. Y claro, procedimiento y estrategia es como que da la apariencia de que el programa de resiliencia debería contener la estrategia incorporada, cuando en realidad la estrategia es lo que se hace para llegar al procedimiento. En ese sentido, nos parece que si quedara como un conjunto detallado de procedimientos destinados a garantizar y se elimina el concepto de estrategia, tampoco es que la estrategia se elimine, se vaya, sino que tiene que haber una estrategia detrás. Sin embargo, nos parece que el procedimiento estratégico, o un procedimiento que viene derivado de una estrategia, es precisamente lo que requiere un programa de resiliencia. En ese sentido, si los serenos estuvieran de acuerdo, podríamos dejar para la historia de la ley que efectivamente un programa de resiliencia debe ser elaborado de manera estratégica conforme a los medios presentes en la región, para finalizar, como todo acto administrativo, en la creación de un procedimiento. Yo creo que esa es una forma de salvar, yo creo, las dudas que tenían ambos senadores, presidente, en el sentido de dejar claro que el programa de resiliencia es un programa que tiene que ser hecho de manera estratégica y detallada, por supuesto, pero que efectivamente ese conjunto detallado sea de procedimientos y no de estrategias. Por lo tanto, que de conjunto detallado de procedimientos destinados a garantizar la continuidad. Creo que es una forma de dar solución. Eso, presidente. ¿Le parece a los miembros de la comisión? Secretario, entonces procedamos. Bien, entonces la Secretaría entiende que en el número 3 se elimina contenga un conjunto detallado de procedimientos destinados a. Se elimina la expresión y estrategias. Y en el inciso final también quedaría en forma idéntica quedó para el Plan Nacional de Protección, ¿no? Muy bien. En ese entendido, dígame, senador. ¿Me podría repetir cómo quedaría el número de? El número 3 quedaría un programa de resiliencia de la infraestructura crítica que contenga un conjunto detallado de procedimientos destinados a garantizar su continuidad frente a posibles amenazas o ataques. Sí. Lo que pasa es que yo, después de la explicación que dio el señor subsecretario, yo me quedo con esta reacción que tenemos, digamos. Sí, yo me quedo después de la explicación que usted da, sí. Porque si nos vamos solo a los procedimientos, estamos hablando de una cosa netamente jurídica. Y lo que tiene que hacer esto es una cosa, es un diseño estratégico que comprende también lo jurídico. Entonces, yo diría ambas cosas. ¿Ah? Sí. Ya, entonces la propuesta de la mesa técnica sería aprobado en los mismos términos, salvo en el inciso final, que quedaría idéntico al artículo anterior, que se agrega el vocablo administrativos. Y entonces el artículo 7º del Ejecutivo quedaría pendiente hasta para ser retirado. La indicación número 25
sería declarada inadmisible, y la indicación número 23, que es solamente el título, aprobada con una enmienda formal porque es en singular. ¿Habría acuerdo para eso? Con la misma votación de 5-0. Muy bien. ¿Podría quedar pendiente para esa oportunidad? Porque, o sea, esta ubicación no es la adecuada. Muy bien. Entonces, ahora viene la mesa técnica, dice, propone la siguiente redacción para un capítulo tercero que se llama Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica, sus operadores y niveles de alerta. Página 7 de 18. El procedimiento para la elaboración del Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica, sus operadores y niveles de alerta se dividirá en las siguientes 3 fases. Fase 1. Recopilación de antecedentes. La Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante la agencia, deberá identificar la infraestructura crítica a sus operadores y los niveles de alerta mediante el siguiente procedimiento. 1. Identificar los sectores y subsectores estratégicos conforme con lo dispuesto en los artículos numeral 1 y artículo y cuarto de la presente ley. 2. Solicitar a través del Ministerio del Interior informes al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Minería, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y al Ministerio de Energía, y en caso de ser necesario a otros organismos públicos con competencia sectorial para que informen respecto de activos o instalaciones que estimen podrían calificarse como infraestructura crítica en el marco de sus competencias. Los informes deberán ser fundados y evacuados dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya mediado respuesta, se entenderá que no hubo antecedentes que aportar al respecto. Las instituciones señaladas en este numeral estarán obligadas a proporcionar los informes en los mismos términos en que les sean solicitados y deberán guardar estricta reserva sobre su contenido. La agencia podrá, cuando tenga antecedentes que lo ameriten conforme al numeral anterior, solicitar directamente a los operadores de las potenciales infraestructuras críticas información respecto de sus activos o instalaciones mediante un cuestionario elaborado por la propia agencia, el cual considerará los criterios de criticidad e impacto contemplados en los artículos 9 y 10 de esta ley. En esta oportunidad también será requerida una dirección de correo electrónico a fin de establecer dicho canal para las comunicaciones derivadas de la implementación de la presente ley. Al Ejecutivo le ofrezco la palabra por este tema. Bueno, presidente, muchas gracias. Entramos en materia, uno podría decir, con este artículo, un artículo central
del proyecto cuando nosotros debatíamos Bien hace... terminado. Perdón. Sí, Sí. sí. Ah, ya. Si le parece bien, podemos llegar hasta la fase Qué 1. bien, Ya, ok. gris. Y dábamos cuenta de que la protección de militares es una parte del proyecto, pero que el proyecto en general tenía todo un sistema. Acá yo creo que llegamos a ese punto en donde ya está esa idea, ese conocimiento de parte de los senadores respecto de que en el fondo este es el centro del proyecto, que es la elaboración de este catálogo y un sistema, una arquitectura de protección de infraestructura crítica. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo y que ha sido revisada con los asesores es que la Agencia Nacional de Inteligencia sea la encargada, por capacidades que ya tiene más o menos instaladas, efectivamente, de identificar infraestructura crítica, operadores y nivel de alerta con un procedimiento. Y en este sentido es una norma bien especial, es una norma con números, es una norma especial, es una norma como de procedimiento, lo que estamos proponiéndole a los legisladores desde la mesa de asesores, que considera básicamente, por una parte, identificar los sectores y subsectores estratégicos. Ya sabemos, ya se aprobó por esta comisión esa nomenclatura. Después solicitar los informes. Este informe, y esto es importante, tienen que ser evacuados dentro de 30 días hábiles para efectos, ojo, de hacer el catálogo. Por eso es que aquí se suman otros ministerios distintos de los ministerios que estamos hablando antes para el plan, ¿ya? Y aquí hay muchos otros ministerios: economía, hacienda, minería, transporte y telecomunicaciones, salud, obras públicas, para que efectivamente todos esos ministerios puedan determinar cuáles son sus infraestructuras críticas, las que ellos consideran como infraestructuras críticas. Eso es sin perjuicio de que la agencia, y por eso dejamos una salida, podrá, cuando tenga antecedentes que lo ameriten conforme al numeral anterior, solicitar directamente a los operadores de las potenciales infraestructuras críticas información de sus activos, ¿ya? Eso también es importante dar cuenta de que hay como una especie de evaluación subsecuente de la agencia respecto de lo que se presente. Y la propuesta en esto es bien procedimental, por cuanto luego de 30 días, si no se responde, se entenderá que no hubo antecedentes que aportar al respecto. Eso es sin perjuicio que la agencia pueda tener otra evaluación propia, pero claro, se le va a dar una oportunidad a cada uno de los sectores. Las instituciones en este numeral están obligadas a proporcionar los informes, los términos solicitados. Eso es importante, que hay una obligación legal acá para estas instituciones. Y finalmente, la fase 1 termina o concluye con evaluación final de la agencia a los operadores potenciales de infraestructura crítica respecto a sus activos o instalaciones. Acá ya estamos aplicando nomenclatura previa. ¿Por qué? Porque podrá emitir un cuestionario la ANI elaborado conforme a los criterios de criticidad e impacto que ya hemos comentado antes. Acá yo creo que quizás habrá que hacer alguna referencia, secretaria, a la nueva nomenclatura de los artículos, porque habla de los artículos 9 y 10, y creo que hay que dejarlo ahí pendiente para la adecuación. Y después se hace una referencia bien específica, bien procedimental de correo electrónico, de canal para las comunicaciones. Yo creo que efectivamente hasta ahí la fase 1, es importante entender que después viene una fase 2, en donde todo esto se recoge y se genera una matriz para la evaluación de riesgo, en adelante la matriz, y después viene una fase 3, que es la elaboración del catálogo conforme a la matriz, ¿ya? Entonces, son 3, lo voy a explicar de la siguiente manera, son 3 actos que concluyen en una matriz que se rellena con las infraestructuras críticas ubicadas en determinado lugar dependiendo de su criticidad e impacto, que es como la forma que se construye siempre una matriz. La matriz tiene impacto, tiene criticidad, ¿cierto? La vertical y la horizontal, 5, por ejemplo, 5 de criticidad, 5 de impacto. Aquí queda esa infraestructura que fue aportada, por ejemplo, por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas dijo: esto es muy crítico por tal y cual razón. Eso queda determinado en la matriz en un lugar. Ese es el final del catálogo, que en el fondo es un catálogo geográficamente expresado, no es solo un listado, sino que es un catálogo que tiene esta matriz de evaluación de riesgo incluida. Los señores senadores, yo anticipo que llegamos hasta este artículo y hasta esta discusión, porque además el subsecretario me dice que se tiene que, razón urgente, retirar 5 minutos antes, así que llegamos hasta esto, pero senador Kenneth Puig, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Concuerdo con lo señalado por su intermedio el Ministerio de Seguridad Pública a través del subsecretario.
Esta es la parte medular, este es el corazón del sistema, el que da la capacidad. Sí señalar que dentro de la información que se tiene que entregar tiene que estar la posición georreferenciada. O sea, no solo es ubicarlo porque si hay impacto, sino dónde está. Porque aquí va a ser el problema, cómo llegamos. Algunas veces dicen, oye, hay que ir a proteger. ¿Y dónde está eso? ¿Cuál es el camino? ¿Hay camino o no hay camino? El tema no menor. Lo segundo, para homologarlo con la otra ley, que ya tenemos una agencia que habla de la seguridad digital, no solo el mail, sino que tener el contacto de la persona encargada de la seguridad de la infraestructura crítica. O sea, el punto focal. O sea, yo creo que sí, después lo pone, pero aquí solamente decía el correo electrónico, es más que el correo, o sea, es la persona que está en la infraestructura crítica a cargo de la seguridad y se comunican después por medio del correo. O sea, si eso lo pudiéramos solamente poner para que se entienda, pero si no, queda en el aire. La fase 1, tal como se señaló, es para construir el catálogo. Después vienen las fases de actualización, porque cualquier cambio que haga el operador va a tener que ser reflejado en lo mismo. O sea, si se cambian algunas condiciones que lo ponen en más riesgo o se le agregan ciertas cosas que los ponen en menos riesgo también. O sea, hay que ir de forma dinámica llevando y también las cosas nuevas. La idea es que esto se mantenga actualizado, revisado y que sea la data que después esté disponible. Con esas observaciones me parece bastante bien cómo queda resuelto para la ley, señor presidente. Votaría a favor una vez que terminemos obviamente el artículo, completo. pero en esta fase 1 yo creo que recogiendo eso estaríamos bien. O sea, partimos en la fase 2 en la próxima sesión, para no votar, obviamente hay que votar el artículo completo y votamos. Así que, habiéndose algún otro tema pendiente, habiéndose cumplido el objeto de la sesión.